este cierre de fronteras. Guatemala militariza la frontera con México como si el flujo históricamente fuera de México hacia Guatemala y no al revés. Estados Unidos ya trae esas mismas ideas. Canadá cierra sus fronteras, la Unión Europea cierra sus fronteras. Carambas, parece, nosotros le hemos llamado aquí la visión apocalíptica por la columna de ayer de Denise Dresser, pero en efecto parece que se viene el Armagedón, el apocalipsis. Fíjate que si esto fuera un guión de una película de ciencia ficción, Vicente, bueno, pues yo creo que se queda corto, porque realmente algo que no ha ocurrido en 25 años es el cierre de fronteras en la Unión Europea, por ejemplo. Esa es una de las cosas que es muy dramática, porque un paso adelante en términos de una apertura, de una movilidad territorial, se había logrado con mucho éxito, y el problema con esto es que es volver a la idea de que una nación es un territorio que se delimita como si no siguiera cruzando el aire, y por tanto en ese sentido los virus o los bichos o las aves o todo lo que va cruzando más allá de esta idea ficticia totalmente construida por los seres humanos, que es la idea de las fronteras. Entonces, en el momento en que alguien dice, bueno, cerramos las fronteras para que no entre el virus, es una tontería. Lo que sí se puede hacer, evidentemente, es tener un control y un seguimiento a partir de lo que, por ejemplo, en el caso mexicano sabemos muy bien, que hasta este momento ha habido casos que son endógenos, es decir, que vienen de fuera y que llegan y que han, digamos, ido contaminando a las personas que están más cerca, y ese es el seguimiento que se puede dar porque es numéricamente muy acotado. El problema es, y nos lo han dicho hasta el cansancio, que no hay forma de evitar que eso se propague porque es una cuestión casi natural, y en ese sentido empieza a avanzar la propagación del virus y ya deja de ser solamente, yo decía endógena, pero me refiero exógena, que llegue de fuera. Entonces, ya deja de ser solo una cosa que pudo haber llegado en algún momento y que se instaló y ya se vuelve ahora sí endógena. Entonces, el punto aquí es esta idea. No lo quiero decir feo para no agregarle ya más desde limón a la herida, pero realmente de un absurdo y de una limitación mental de escuchar a los que saben, porque el problema es que al momento en que no permiten que incluso sus ciudadanos puedan regresar a sus países de origen, esto causa no solamente un nivel de estrés extremo, Vicente, sino crea unas condiciones de inseguridad, condiciones realmente lamentables. Yo te voy a decir lo que está pasando en El Salvador en este momento. Estoy siguiendo a una colega que está ahí detenida, Claudia Ramírez, periodista, porque ella regresaba de un viaje y como si estuviera ya contaminada. Es interesante que todo lo que relatan sus crónicas es que los están deteniendo en albergues, personas, gente salvadoreña, ciudadanos salvadoreños que simplemente estaban regresando a su país porque fueron de compras, porque salieron ese fin de semana, lo que tú quieras. Nadie tenía la idea ni tenía la posibilidad de saber, como no lo sabían ni siquiera los presidentes del planeta, cuál era la dimensión y cómo iba a escalar este asunto. Entonces nadie es que lo hizo por molestar, ¿verdad? Nadie se movió de su lugar por molestar. Pero entonces la gente regresa, la detienen en circunstancias en las que, si de veras hay una sola persona con el virus, lo único que va a pasar es que va a contaminar otra vez a todos, lo cual, volvemos al punto, eso es inevitable, los tengan ahí detenidos o estuvieran en otra parte. El punto de que nos guardemos es para que se alentice la propagación, no para evitar la propagación, porque eso va a ser imposible. Te voy a dar un ejemplo. En este momento, en Italia están con una situación muy grave, lo mismo que en España. Llegará un momento en que puedan ir bajando y controlando esa, digamos, propagación, pero en 3 o 4 o 5 meses alguien se vuelve a contagiar, porque ese virus va a estar ahí en el aire, va a estar ahí ya en el planeta. Aquí el punto importante es que tratan de alentizar el daño, y sobre todo aquí hay un asunto también que no se ha mencionado casi nada, Vicente, y es que las personas que son afectadas por el virus pues congestionan los sistemas de salud están colapsados, y ocurre sobre todo en países, ojo, donde hay una población en edad avanzada, porque ya sabemos, ahorita te digo que ya todos somos muy expertos, pero que está teniendo una mayor afectación
a esas personas de edades avanzadas. ¿Y qué implica esto? Que países como España, como Italia, son países con un porcentaje de población en edad avanzada muy elevado, lo mismo que Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos el promedio de edad es de 45 años, el promedio de edad de los mexicanos es de 29. Ahí puedes ver la diferencia. Estamos hablando también de que si consideramos esos elementos, el tipo de impacto puede ser distinto o hay que considerar también ese tipo de coordenadas. Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, un país como El Salvador o como Guatemala, que también tienen indicadores demográficos de menor edad, podrían pensar que tienen que tener mucho más atención, en lugar de andar cerrando las fronteras, a que haya agua potable por todo el país para que la gente se pueda lavar las manos, lo mismo que en el caso mexicano, ¿me entiendes? Entonces, son otras las preocupaciones y no el absurdo de limitar a tu propia población, a tu propia ciudadanía, el derecho de la movilidad, que al final de cuentas va a tener un impacto hasta psicológico brutal. ¿Usted ve cierre de fronteras en México? En No, algún yo no momento, veo, ya no digo ni a Perdón. corto plazo ni a mediano, ¿usted ve que este gobierno vaya a actuar en ese sentido? Perdón que insista. Mira, te voy a decir por qué no, Vicente, porque claramente nos han explicado ya que el virus ya llegó al México, ya llegó al territorio, a este territorio que le llamamos México. Ya llegó, está en varias partes del territorio, en varios estados, y por tanto, en algún momento, y por eso nos estamos preparándolo para la fase 2, porque en algún momento ya va a dejar de ser solo el caso de que alguien que vino y que se había contagiado desafortunadamente, sino que ya va a empezar a hacer una propagación interna y que ya no tiene una forma de rastrearla por la vía de un viaje desde el extranjero. Ahora, ojo con esto, y esa es mi opinión también, a lo mejor ya con cierta experiencia de vida, y tiene que ver con que, por lo que nos han explicado, y otra vez me remito a los expertos, este es un virus que tiene una letalidad menor que incluso otros tipos de gripa que pueden llegar a ser neumonía. Entonces, ahí es un asunto como de bajarle al temor, porque es manejable, y aquí van a entrar cosas que sí ponen, digamos, contra la pared no solo a los sistemas de salud, sino cómo hemos procedido en términos hasta personales, Vicente. ¿Por qué? Porque quien esté mejor en términos de salud personal, que se ha cuidado, que come bien, que mantiene cierto peso, que no fuma, que hace ejercicio, pues tiene mejor condición de salud para una gripa, cualquier gripa, la que sea. Obviamente esta, que no tiene ninguna vacuna, pues con mayor razón. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues ahorita estar muy atentos a esos signos que pueden ser nuestro talón de Aquiles de cada quien sabrá por dónde, y tratar de bajarle a los refresquitos, bajarle al consumo de estas cosas que todo mundo sabemos que son dañinas para la salud. Entonces, lo que se nos viene diciendo de toda la vida es cuando se pone a prueba para todos y cada uno, y no nada más para el sistema de salud, lo que se ha dicho durante, no, ni siquiera años, durante décadas. Entonces, aquí el punto es que el tema de las fronteras se vuelve ya irrelevante, y por tanto, México, pues no solamente no va a cerrar, bueno, dices, me dabas tú la nota de que Guatemala está cerrando. Pues mira, a lo mejor eso hasta en un momento dado, lo que va a pasar es que afecta a su población que está en intento de movilidad, y que al final de cuentas Guatemala no se ha hecho cargo de esa situación, pues realmente nunca, ¿no? En el sentido de esta migración forzada de la que hemos hablado tanto nosotros. Y en el caso de la frontera con Estados Unidos, pues también suena absurdo por una situación que me parece que es muy interesante, y es que la dinámica de los estados fronterizos es en sí mismo son en sí mismo una nación, ¿no? Porque esta dinámica de la gente que va y viene, del intercambio comercial, de los contactos, de la vida en sí, en la frontera, pues tiene una identidad propia. Por tanto, quienes son gobernadores de esos estados, tanto del lado mexicano como del lado del sur, pues van a defender muy fuertemente, en este caso yo más bien lo pienso frente a Estados Unidos, cualquier intento de boicotear su propia naturaleza de vida compartida. Entonces, vamos a esperarnos a ver cómo se da eso, pero claramente me parece que lo que estamos viendo es que en Estados Unidos está esta cuestión de que se está propagando con rapidez el virus, y fíjate qué interesante,
le pega al principal tema del debate público político de Estados Unidos desde hace varios años, desde la época de Obama sobre todo, al tema de la salud pública. Entonces, lo pone ahí, era como que necesitaban un ejemplo, bueno, ahí está, porque a ver qué va a hacer la gente con altísimos costos para pagar cualquier intervención en un hospital, además de que si se congestiona, pues tienen un problema más serio. Se congestiona, Vicente, y también quiero aclararlo, cuando los casos se agravan, no porque uno se sienta mal o porque te vaya a dar el virus, eventualmente nos puede dar porque está en el aire, está en las paredes, está como están muchos virus. El punto es que no se agrave y por tanto no lleve a congestionar el sistema de salud, que es lo que ha pasado en estos países que vemos con crisis. Entonces, el asunto creo que es como que está en tantos planos, ¿no? Porque el asunto de que si cierran fronteras suena tan absurdo, decía yo, como querer detener el aire, pero al mismo tiempo parece ser que el miedo lleva a esa impresión que puede detenerlo, cuando a lo mejor lo que hay que hacer es justamente permitir que siga un cierto curso natural, haciéndolo más lento y al mismo tiempo cuidándonos extremadamente para que frente a cualquier gripita, bueno, pues estemos lo más preparados posibles nosotros, nuestros seres queridos, la gente que está más cerca de nosotros, y simplemente con eso minimizar el daño. Me parece que por ahí va la cosa, de lo que yo entiendo y que en cierta forma replico de lo que voy leyendo en muchos expertos, que tú lo decías también en la introducción, Vicente, no solamente son del gobierno mexicano actual, sino gente muy experta que estuvo en la crisis del 2009 nuestra, la mexicana, y que son gente dedicada al tema y que va avalando muchas de las cosas y de las etapas que el propio gobierno mexicano en este momento está tomando, porque pues parece ser que es el manual de la Organización Mundial de la Salud. Así que pues también tendríamos que ir siguiéndolo nosotros con esa cautela. Doctora